Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por venir hoy, por participar. De parte del Departamento de Asuntos Académicos del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, les doy la bienvenida. Hoy es una noche muy especial porque inicia el ciclo de educación continua de salud mental para médicos veterinarios, siendo un esfuerzo en conjunto del departamento y la junta directiva del colegio, junto con el colegio de psicólogos. Tendremos charlas gratuitas, semana de por medio durante 2 meses, así como un taller práctico de cupo reducido que les estaremos contando sobre este taller próximamente. Hoy la doctora Silvia Coto, presidenta de la Junta Directiva, será la moderadora. Muchas gracias, doctora. La videoconferencia de la noche se llama Síndrome de Desgaste Ocupacional o Burnout o Síndrome por Compasión en Médicos Veterinarios con la licenciada Eugenia Gamboa Ramírez. La estamos grabando y posteriormente la podrá volver a ver en el canal de YouTube y también en la biblioteca del colegio. Y también, bueno, los invitamos a que si les gusta la pueden recomendar a otros colegas. La charla tiene una duración aproximada de hora y media y se pueden hacer pues un montón o todas las preguntas que tengan. Les pido el favor que mantengan sus micrófonos apagados durante toda la charla. Si surge alguna pregunta o algún comentario, lo pueden escribir en el chat y la doctora Coto las estará leyendo, ya sea durante la charla o al finalizar. Ahí tenemos que ir más o menos calculando el tiempo para que tampoco sea tan súper recontra larga la charla. También pueden pedir la palabra y la misma doctora Coto les indicará al finalizar la charla para que puedan abrir el micrófono y podrán expresarse libremente, siempre bajo un ambiente de respeto. La licenciada Gamboa Ramírez, les cuento que tiene una licenciatura en psicología con amplia experiencia en psicología laboral, con estudios de maestría en gestión del talento humano. Tiene una certificación internacional en coaching y mentoring ejecutivos de la Universidad de La Rioja en España. Además, actualmente es estudiante del doctorado en recursos humanos de la Atlantic International University. Ella es autora del cuestionario de sintomatología del síndrome de burnout. Tiene múltiples investigaciones psicosociales, utilizando además el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo del doctor Gil Monte de la Universidad de Valencia. Es directora de proyectos en la empresa Psicoempresarial Costa Rica, con más de 12 años de experiencia en la elaboración de estudios asociados al estrés laboral, burnout, tecnoestrés y otras áreas de la psicología laboral y talento humano. Y además es docente universitaria de grado y posgrado, conferencista y consultora empresarial. Entonces, licenciada Gamboa, les cedo la palabra. El micrófono estaba rebelde, pero aquí estamos. Muchas gracias a María Pía por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Médicos Veterinarios por esta invitación y al Colegio de Psicólogos por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes esta noche. La verdad me siento muy complacida de abrir este foro y esta serie de capacitaciones y de actividades que van a tener. Espero que sea de mucha ayuda. Qué interesante porque justamente hoy conversando con algunos colegas de España en relación con este tema. Bueno, vamos a hablar de 2 temas en realidad, sobre el síndrome del burnout o síndrome de desgaste ocupacional, y también vamos a hablar del tema de fatiga. Bueno, ahora se le dice ya también síndrome. Fatiga por compasión. Y eso suena como muy romántico, ¿verdad? Como muy
de corazoncito. Bueno, pues vamos a ver por qué se llama así, precisamente. No sé si en algún momento han estado relacionados con temas como estos, si tienen experiencia, si han estado ligados a algún tipo de análisis, de investigación, de lectura, de alguna información relacionada con este tema. Si alguno quiere comentar, me encantaría escucharles. Mientras tanto, voy compartiendo. Quiero saber si ya pueden ver la presentación también. Sí, ya se puede ver. Ya se puede ver. Muy bien. Entonces, si alguno tiene relación con este tema, si en algún momento ha tenido algún contacto, que por favor nos comente. Nada. Licenciada, yo voy a romper el hielo. A ver, bien, eso me alegra mucho. Y a hablar por experiencia propia para que los compañeros también pierdan el sustillo. Creo que a mí siempre me ha interesado mucho la parte de la psicología. Yo creo que por algún lado fui seguro psicóloga frustrada, y de la parte del comportamiento humano. Y recientemente, bueno, ya en el pasado había tenido en algún momento un diagnóstico de un episodio depresivo, ¿verdad? Y recientemente, unos meses atrás, hubo una recaída. Entonces, de un poco de todo lo que uno busca leer, y que creo que como médicos veterinarios siempre buscamos una explicación fisiológica y racional y médica que nos ayude a entender qué es lo que estamos sintiendo y viviendo. Sí me he encontrado mucho, digamos, de todo lo que la factura emocional y psicológica, si se podría llamar así, que nos pasa el estar por un periodo demasiado prolongado de tiempo bajo un estrés muy alto o en condiciones que nos generan la sensación de un ambiente inseguro, desde el punto de vista psicológico. Puede ser laboral o familiar. Entonces creo que hay algunos colegas, por no decir muchos, cuando ya uno conversa con ellos, que se van sintiendo también identificados, ¿verdad? Con un cansancio, como con una poca productividad más allá de lo que realmente quisieran, un desgaste, como un desgaste cognitivo también, digamos, como su capacidad retentiva, su capacidad de aprender, ¿verdad? Que la sienten como disminuida o mermada, y bueno, todo el abanico de sensaciones y emociones que uno atraviesa por ese lado. Muy bien, le agradezco muchísimo su participación, doña Silvia, y además de eso, espero que lo que hoy vamos a ver también le abra un abanico de posibilidades, pero muy especialmente lo que vamos a tener en la segunda sesión, que será en fecha posterior, porque hoy vamos a ver todo lo que pasa, cómo el organismo se va apoderando de estas patologías, y después vamos a ver cómo vamos a contrarrestarlo, ¿verdad? Esto vamos a tener una segunda parte, así que hoy es como para estar así pendientes de todo esto, conocer, sobre todo si no lo han visto, y que podamos luego tener una sesión de cómo prevenirlo o cómo intervenir. Hay dos tipos, o se previene o se interviene. Se interviene cuando ya está, y se previene cuando todavía los síntomas apenas están en camino, apenas están incipientes. Muy bien. Teníamos más participaciones, me parece. A ver si me ayudan. Nos dicen, licenciada, uno de los colegas que ella está diagnosticada ya mediante la Caja de Seguro Social, otra colega también, yo ya he sido diagnosticada con el síndrome del burnout, otra colega, yo también estoy saliendo de un burnout y tengo o he tenido la fatiga por compasión académica. Otro, yo también he sufrido este síndrome, mi ex jefe más bien lo utilizó para recortarme el tiempo laboral, lo estoy demandando por todo lo que he tenido que pasar. Sí, aparentemente bastantes compañeros que se identifican con la situación. Muy bien. Bueno, eso no lo celebro,
pero sí les agradezco la confianza para compartirlo, ¿verdad? Y de verdad espero que podamos resolver este episodio de la vida. Muy bien, vamos a ver. O sea, lo que no celebro es que lo tengan, para tener claridad. Ok, vamos a ver qué es y cómo se desarrolla primero el síndrome de desgaste ocupacional o burnout. Eso es lo que vamos a ver. Por cierto que es un nombre que ustedes lo van a ver en literatura una patología que se puede ver con otros nombres, pero los términos correctos son estos, según la Organización Mundial de la Salud. Antes se hablaba no sé, del síndrome del quemado, del síndrome del cansancio emocional. Bueno, tenía varios nombres que la Organización Internacional la Organización Mundial de la Salud dijo, estos son los nombres y a partir de ahora esto es una enfermedad. Entonces lo vamos a tratar como tal. Ambos, y en particular este, tiene una estrechísima relación, más bien una etiología en el estrés. Del estrés es de donde se parte. Estamos hablando de un estrés crónico que no se ha logrado gestionar. Entonces, tenemos que hablar de lo que es estrés. Y el estrés es un sentimiento de tensión física y emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir con frustración, enojo, nerviosismo, cansancio, etcétera, etcétera. Es la reacción que tiene el cuerpo a un desafío o una demanda cualquiera. Pero vamos a hablar de las demandas a nivel laboral, ¿verdad? Y todo lo que ha significado también las demandas por temas también de pandemia. Pero ese es el motivo. Ahora, yo les pregunto, ¿alguna vez has sentido estrés? Y si alguna vez has sentido estrés, ¿cómo a dónde se le manifiesta? Tal vez dos personas que nos puedan contar, si doña Silvia nos ayuda, o los que puedan comentar. Si alguna vez has sentido estrés, ¿a dónde se le manifiesta? ¿Cómo lo sientes? Acá nos comparten una compañera nos dice que sí, otra nos dice que en la espalda, otra pregunta que cómo es un día sin estrés, contracturas musculares en el pecho, migraña, colitis, ansiedad por comer, Perder todo el colitis, cabello. también perder todo el cabello, el bruxismo, demasiado me da gastritis. Vamos a ver qué más. El mal humor, llorar, las alergias. Para cada persona, la manifestación a nivel física, a nivel emocional o a nivel del comportamiento va a ser diferente. O sea, el estrés se va a manifestar de diferente forma para cada una de las personas. Ojalá fuera diferente, porque tendríamos una pastillita que nos pueda ayudar a liberar estrés, pero no es así. Para cada persona va a ser diferente. Somos vulnerables, más vulnerables por algunas partes, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel actitudinal. Entonces va a depender de cuál es nuestra mayor vulnerabilidad. Incluso hay investigaciones muy serias que señalan que el aumento de los síntomas no solo genera, que son producidos por el estrés, genera las dos patologías que estamos viendo hoy, del síndrome del burnout y de fatiga por compasión, sino que también genera otro tipo de enfermedades que lo vamos a poder ver más adelante. Entonces, para cada uno va a ser siempre diferente. Y efectivamente, como quien anotó ahí, yo también quisiera saber cómo es un día sin estrés. Incluso se han hecho estudios de que también nos estresamos cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos vamos de viaje. Nos estresamos por las diferentes circunstancias, por las diferentes situaciones que pasan, no sé, tal vez en el vuelo, si es en un avión, tal vez en el recorrido, si es en un vehículo, el tráfico, el lugar donde nos vamos a quedar, tal vez no es el lugar que queríamos, o otra cosa también son las múltiples ocupaciones que tenemos en la casa y estamos de vacaciones. Y eso también nos genera estrés. Por eso tiene razón, siempre podemos estar estresados. Bueno, ¿cómo surge este tema del estrés?
En 1926, este endocrinólogo Hans Selye dijo: el estrés es una respuesta del individuo ante las demandas que recibe, incluyendo toda la tensión y el desgaste causado por la vida. Y además, esta es la definición que todavía está vigente al día de hoy. Y además, desde entonces él señaló que existen 3 fases o 3 etapas. Al principio, lo que nos genera estrés podría ser una señal de alerta y aparecen los primeros síntomas. Después pasamos a la fase de resistencia, los síntomas se incrementan y después pasamos a la fase de agotamiento y por eso se llama síndrome de desgaste ocupacional o síndrome del burnout. Ahora, cada una de estas tiene digamos, características muy particulares. En la fase 1 aparecen los primeros síntomas estresores, los primeros. Entonces, podríamos tener algunos de esos: sudoración de las manos, tensión muscular, respiración acelerada, aumento de la acidez estomacal, dolores de espalda, dolores de cabeza, sensación de malestar a nivel general, fatiga, que lo conocemos más como cansancio, insomnio, nerviosismo, irritabilidad. Esos son los primeros. Después de eso, pasamos a otra fase, la fase 2, que seguro por ahí ya hemos tenido más de uno en esa lista. En la fase 2 se intensifican esos síntomas y el organismo empieza a perder el equilibrio y lo que al principio eran síntomas tal vez mucho más manejables, aquí ya puede ser algo más importante, más serio, más difícil de manejar, como la taquicardia, la hipertensión arterial, la hipoglicemia, problemas digestivos, sensibilidad al dolor, conductas antisociales, confusión mental, que estoy haciendo aquí, ¿por qué? Problemas del sistema inmunológico y obviamente que con eso lo que ya sabemos todos que viene, que es que vamos a hacer un buen repositorio de enfermedades del sistema inmune. Y en la fase 3, ahí sí se pierde por completo el equilibrio, el organismo ya no resiste y aparecen entonces los síntomas ya en un nivel que requieren intervención. Por ejemplo, cuando hay problemas de memoria, pero problemas de memoria importantes, como los que ya hemos visto, por ejemplo, cuando los niños, una persona lleva a un niño en un carro y se bajó y se le olvidó que tenía el chiquito en el carro. Es un problema de memoria. Es un problema de memoria ocasional, ¿verdad? Por las circunstancias que está viviendo. O ir al supermercado en carro y devolverse en taxi, por ejemplo. La baja autoestima, hipertensión arterial, irritabilidad excesiva, la pérdida de control de impulsos, que puede venir de la mano de la irritabilidad, el mal humor, los problemas de la piel, las úlceras gástricas, la disfunción sexual, la angustia o la ansiedad extrema, que es como ese miedo, que sentir miedo, tener sentir como que algo va a pasar. A eso se le llama ansiedad extrema. La incapacidad laboral, estar incapacitado y de verdad no tener las condiciones para estar trabajando. E incluso enfermedades graves como que pueden ocasionar la muerte, como problemas cardiovasculares o los accidentes vasculares cerebrales. Bueno, pero no todo el estrés es malo. Digamos, esa es las etapas de la evolución de cómo los síntomas pueden ir en aumento y también las fases del estrés con este mismo. No todo el estrés es malo. Hay un estrés bueno, que es el estrés que nos reactiva, ¿verdad? Y que nos dice, bueno, pero tenemos una fecha límite para hacer tal cosa. Bueno, entonces ya podemos empezar a trabajar con esto, ¿verdad? Ya me muevo, ese mismo estrés, que es un estrés bueno, eustrés, eu significa bien, entonces por eso eustrés es la palabra correcta para decir que el estrés es bueno. El organismo se reactiva de una forma positiva y nos pone a trabajar. Pero si no sabemos gestionar lo que nos genera el estrés, se convierte en distrés, que es el estrés malo, el que angustia y rompe la armonía entre el cuerpo y la mente. Las principales causas de lo que nos genera estrés es, bueno, y esto no es mío, esto es de una de las personas que más ha aportado el tema de burnout, que es la doctora norteamericana Christina Maslach.
Ella dice, todo lo que es nuevo nos va a generar cierto nivel de estrés. Lo que es nuevo, no sé, tener que tener un nuevo puesto de trabajo, un nuevo jefe, nuevas tareas, nuevas actividades, incluso a veces, tal vez los que más o menos sean contemporáneos conmigo, recordarán algo tan sencillo que ahorita nos podría generar hasta risa, que nos generó estrés en su momento, que fue pasarnos, no sé, de un celular de teclas a un celular digital. Hoy eso es risible, pero en su momento, los que tuvimos que hacerlo y migrar, eso nos generó estrés. Era algo nuevo, tan simple. Bueno, todo lo que es nuevo nos va a generar cierto nivel de estrés. Aunque sea el nuevo carro, por el estrés que significa tener que asumir esa deuda, ¿verdad? Y a veces también los que están acostumbrados a manejar o que estuvimos acostumbrados a manejar vehículos de marchas y después pasarnos al vehículo de automático, también, por lo menos la primera manejada, había cierto nivel de estrés. Bueno, lo que es nuevo. Lo que es impredecible. Es impredecible. Impredecible es el tema del tiempo, del tema ambiental. Impredecible es un diagnóstico. Impredecible es, no sé, a lo mejor tener que atender un paciente, en el caso de ustedes que también tienen pacientes, tener que atender un paciente que para lo cual tal vez no estábamos preparados o no esperábamos. Impredecible esta pandemia, ni siquiera los científicos estaban preparados para asumir lo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, todo lo que es impredecible nos genera estrés. Lo que significa también una sensación de descontrol. Y aquí hay algo importantísimo. Todo lo que nosotros, para lo cual no tenemos control, nos va a generar estrés, pero es lo primero que debemos soltar. No tenemos control para las situaciones del clima, no tenemos control si estábamos tal vez en una institución, no sé, en el banco y se fue el sistema y nos quedamos sin hacer la transacción. No tenemos control de las decisiones de otras personas, no tenemos control sobre las decisiones gubernamentales. Hay muchas cosas para las cuales nosotros no tenemos control. Eso es lo primero, y es que tengo que decirlo antes de que se me olvide, aunque sea tema de la próxima vez. Todo lo que para lo cual nosotros no tenemos control, tenemos que soltarlo. Es lo primero que tenemos que analizar. Si tenemos una situación, un evento estresor, analicemos siempre si tenemos o no tenemos control sobre eso. Si no tenemos control, suéltelo, suelte la preocupación. De alguna manera se va a resolver y la situación va a cambiar, pero anímicamente usted se va a sentir mejor. Y por último, todo lo que sea una amenaza para la personalidad. Nosotros los seres humanos, todos tenemos diferentes características que nos identifican como esa persona que somos. Esas características que pueden ser por factores heredados y por factores aprendidos se le llama personalidad, que tiene que ver con el carácter de la persona, que tiene que ver con todo lo que ha aprendido, ¿verdad? Y todo el temperamento que ha heredado también. Esas características son muy particulares. Vamos a hablar desde una de las teorías más simples, el ser, por ejemplo, no sé, que una persona es muchísimo más alegre, que es más participativa, que es más jovial, y por otro lado tenemos los que son tal vez menos participativos, más callados, ¿verdad? Que no les gusta también estar haciendo mucho alboroto y todo eso, perdonando la expresión, pero bueno, tenemos, digamos, esos dos grandes grupos. Y si de repente se le asigna o le corresponde asumir una responsabilidad que va en contra de esos, digamos, de esos factores normales de su personalidad, fijo, le va a estresar. Un ejemplo, si hay una fiesta de un niño y no llegó el payaso y el tío del chiquito se tiene que poner el traje de payaso y resulta que no le gusta, que no se siente a gusto, que no es introvertido, sino que al contrario es una persona extrovertida, se va a sentir sumamente mal. Bueno, pues las cosas de la vida que están en contra de nuestra forma de ser natural son una amenaza para la personalidad.
generan estrés. Aquí esta imagen es muy importante y es la única que vamos a ver con temas técnicos de lo que siempre se habla en relación con el estrés, que tiene que ver con desempeño, pero particularmente tiene que ver con el tema del eustrés y el distrés y cómo las diferentes neurotransmisores u hormonas son los responsables también, ¿verdad? Si no controlamos bien los factores que nos generan estrés, se van a manifestar y es lo que nos genera pasar del eustrés al distrés. Entonces, al principio podríamos estar muy bien manejando las tensiones y nos mantenemos en el límite ahí con esa zona verde, ¿verdad? La zona verde. Si pasamos a la zona roja, ahí está el límite y vamos a empezar a bajar esa tensión y se convierte en una presión y el distrés aparece. Pero aquí lo más importante es que cuando estamos en zona de eustrés, el cortisol y los neurotransmisores responsables de la felicidad y de mantener los niveles normales, digamos, de funcionamiento, están en los niveles óptimos. Sin embargo, si nosotros pasamos al distrés, lo primero que se va a disparar es el cortisol, esa sustancia que necesitamos mantener siempre en un límite. Es necesaria, pero es necesaria porque es la que controla todo el funcionamiento de los órganos internos y demás, pero tenemos que mantenerla en un nivel óptimo, que no suba más allá de lo que necesitamos. Pero además se van a bajar todas las sustancias o los neurotransmisores que el organismo necesita para tener mayor estabilidad y para ser felices y estar alegres y estar alerta y demás. Se bajan y por eso entonces también puede ser que se parezca mucho a los síntomas que ya vamos a ver, que tienen que ver con depresión, con cuadros depresivos y con fatiga y demás, ¿verdad? Porque todos esos elementos necesarios, esa parte química necesaria se baja. Entonces, el evento estresor se dispara. Por eso enfermamos. Bueno, aquí es muy importante, tiene que ver con el proceso cognitivo, el estrés laboral y las demandas que tienen en el entorno, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado las demandas y por otro lado cómo generar salud, bienestar, eficacia y productividad. Bueno, para eso necesitamos fortalecer los recursos individuales, la habilidad que tenemos, la experiencia, los factores genéticos, la motivación, e incluso voy a poner un término más, y es el ser resiliente, el que podamos decir, de esto yo me levanto, esta situación a mí no me va a arruinar, al contrario, esto me fortalece. Yo salgo adelante, yo me puedo recuperar de la adversidad, de las situaciones difíciles, que todos tenemos situaciones difíciles, absolutamente todos. Pero bueno, entonces todos esos recursos individuales hacen que la situación que está demandando el entorno, podamos pasarla por el proceso cognitivo de una forma adecuada y convertirla en salud, en bienestar, en eficacia y productividad. Para eso también necesitamos la otra pata de esa mesa que se llama soporte social. ¿Cuál es la red de apoyo? Si tenemos una red de apoyo a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel estructural como en organización y a nivel de trabajo que nos permita también poder salir adelante. Todos necesitamos ese apoyo, esa red de apoyo también, soporte social. Muy bien, entonces aparece el estrés laboral. Es uno de los problemas de salud más graves que afecta a la población trabajadora, el estrés laboral. Varía de acuerdo con las personas, por lo que vimos, provoca incapacidad física y emocional en la mayoría de los casos. Se solapa mucho como un cuadro depresivo u otras enfermedades, no tanto con lo que el nombre correcto, por lo menos hasta ahora, antes de que la OMS lo declarara enfermedad, así era como funcionaba y todavía hay mucha gente que no ha entendido esto. Puede ocasionar lo que se llama el síndrome de desgaste ocupacional, también se llama síndrome de desgaste profesional o burnout. Las publicaciones de la OMS hablan de los tres términos de una forma indiscriminada, en cualquier momento. ¿Por qué ocupacional? Porque tal vez no son personas profesionales. Podrían ser personas que se encargan de atención al cliente, de servicio al cliente,
y no es una profesión, es una ocupación, a lo mejor, ¿verdad? O la parte técnica, los colaboradores en general. Entonces, por eso, para no excluir a toda a esa población, es que se habla de síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de desgaste profesional. Y el burnout, que todo el mundo conoce con ese nombre. Entonces, por eso se tomó, se sigue utilizando. Desde junio del 2019, la OMS declaró el burnout enfermedad. A partir de ahí, todas las organizaciones y todas las instituciones y todos los gobiernos del mundo tienen que hacer sus ajustes para que realmente se hagan diagnósticos correctos y la gente se pueda incapacitar por esta enfermedad. Es una enfermedad incapacitante. ¿Cómo se desarrolla? Al principio estamos muy entusiasmados. El trabajo es algo muy estimulante, qué lindo ir a trabajar, levantarse temprano, estar ahí. Luego hay una parte, digamos, de estancamiento. Podría ser una parte relacionada con el trabajo, otra parte relacionada con la elección profesional, por ejemplo, o la atención de pacientes o del servicio al cliente. Y se plantean dudas en relación con lo que se está haciendo. Y eso trae frustración. Y la frustración lo que hace es que acentúa los síntomas y especialmente empezando por los síntomas a nivel físico, que se llaman psicosomáticos. Y entonces eso trae como consecuencia actitudes irritables, dudas en relación con las tareas y las actividades que tiene que hacer. Pero si eso hasta ahí no se maneja, se presenta este otro elemento que se llama apatía, que es súper peligroso, porque la apatía viene de la mano con el cinismo y entonces es ahí donde no me importa cómo trato a los demás. Llámese pacientes, compañeros, jefes e incluso gente de la familia y demás. Entonces, la apatía es ya un elemento muy riesgoso y pasamos a la etapa del quemado, donde se colapsa de manera física e intelectual. Bueno, hay que tener cuidado con el estrés, pero como vimos, no todo el estrés es malo, pero sí debemos aprender a gestionar aquellos factores que nos generan estrés. El estrés laboral, dijo la OIT este año, en una publicación reciente, que el estrés laboral es el enemigo silencioso de la productividad. Baja la productividad. Entonces, ¿por qué? Porque perdemos energía, perdemos pasión, deseo por trabajar y aparecen los síntomas, como ya vimos, el organismo pierde el equilibrio y por eso enfermamos. Ahora, ¿qué es entonces el estrés laboral? La Organización Mundial de la Salud dice que el estrés laboral es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y las presiones a las que se enfrenta una persona, por un lado, y los conocimientos y capacidades, por otro. Aquí es importante señalar que tiene que ver con las exigencias y todas las presiones que hay a nivel laboral, pero también tiene que ver con el no tener tal vez los conocimientos, la capacidad o los recursos para poder enfrentar o hacer la tarea, las actividades o el desempeño, y cada vez además se va desencantando más de lo que hace. E incluso debo decirles que hay personas que han tomado la decisión de cambiar de trabajo o de cambiar de profesión, porque la presión y la exigencia que le generaba lo que estaban realizando llegó a un límite, se le desarrolla el síndrome del burnout y tiene que tomar decisiones radicales. Y en algunos casos ha sido eso. Por ejemplo, hace tal vez unos 8 años atendí a un muchacho que era un empresario muy famoso y muy reconocido. La cosa es que él estaba teniendo tal cantidad de presiones por los diferentes proyectos que llevaba a cabo, por las responsabilidades que tenía, por la empresa que tenía y todos los empleados que tenía a cargo y demás, que se le desarrolló el síndrome del burnout. En ese momento él estaba en un congreso para el cual yo estaba dando una charla y al final conversamos. Después de eso, a los 2 días o 3, yo le hice el diagnóstico. Efectivamente, los niveles de burnout eran alarmantes. Ahí no había ninguna
posibilidad de tener estrategias de prevención, necesitaba intervención. Estuvimos conversando en sesiones unos días más y él tomó la decisión de cerrar su empresa. Y con esto quiero decirles, él es un caso de éxito para mí, porque el cerrar la empresa significaba muchísimo, era un sueño para él y tenía proyectos sumamente interesantes, pero no podía con la carga emocional que le generaba, los pagos y las responsabilidades y ya los proyectos que estaba llevando a cabo no le generaban pasión, no le entusiasmaban. Así que logramos llegar a un muy buen momento en donde se equilibró. Hoy por hoy es un hombre que tiene otra empresa, que está muy feliz con lo que hace, con una ruta muy diferente a la que tenía. La empresa que tiene hoy es diferente a la que tenía en ese momento, que era de la parte de desarrollo de eventos, de una forma que todo el mundo quería hacer eventos con él, eventos grandes a nivel corporativo, y ahora él tiene una función diferente también desde su empresa en el marketing, y es una persona que logró equilibrarse, pero hace un tiempo me acompañó a un evento, a un congreso también, porque yo lo invité como caso de éxito, y él ahí contó que después de nuestras sesiones, él tomó decisiones radicales y no se quitó la vida. Y es que esto es muy serio, es muy serio. Hay personas que también tienen ideas suicidas que están relacionadas con el tema de estrés laboral. Les voy a contar otra anécdota rápidamente. Hace poco, bueno, yo me dedico mucho a hacer estudios a nivel empresarial o a nivel grupal de diferentes organismos, organizaciones, instituciones. Y en una empresa muy grande de más de 6,000 colaboradores, participaron 4,000 y resto en ese estudio. Y lo difícil que les voy a contar es que más del 30% de los participantes dijeron que algunas veces, siempre, casi siempre o siempre, habían tenido deseos de quitarse la vida relacionados con estrés laboral, relacionados con el burnout. Y eso es alarmante, de verdad. Y bueno, estamos en una semana precisamente, en un tiempo en donde se habla mucho a nivel nacional, y desde el Colegio de Psicólogos se ha estado haciendo una campaña muy, muy importante de acompañamiento para evitar que esta tasa de suicidios en el país siga en aumento. Y les voy a decir una cosa, hay una gran cantidad de gente que ha optado por tener no solo ideación suicida, que es tener el deseo de quitarse la vida alguna vez, sino que han logrado concretarlo y trabajando con sus familias, nos damos cuenta de que mucho tenía que ver con el tema de estrés laboral, muchísimo, cuando hasta hace algunos años era por situaciones pasionales. Hoy en día ha cambiado mucho, por eso es muy importante. Yo tengo una gran responsabilidad de trabajar este tema y de investigar y de poder aportarle a la sociedad, y por eso cuando me invitaron yo dije, presente, aquí estoy, porque es mi responsabilidad. ¿Qué es el burnout? Es un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito. Eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud el 2019, cuando declaró el burnout de enfermedad. Bueno, ustedes que son del área de la salud también saben que un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y tienen características de una enfermedad o de un grupo patológico determinado provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad, un grupo de enfermedades. Eso es burnout, y que cada persona lo va a desarrollar de una forma diferente desde su vulnerabilidad. Es que esto es súper importante que quede claro. Para todos va a ser diferente. Si alguno quiere hacer algún comentario, quiere hablar, quiere decir, a mí me puede interrumpir en cualquier momento. Con muchísimo gusto. Licenciada, nos pregunta una colega si querer quitarse la vida también se relaciona con no querer existir por una situación determinada. Si cuando hablamos me imagino que de ideación suicida, puede equipararse con ese sentimiento de que quisiera no existir
quisiera dormirme y no tener que despertarme más. Sí, en realidad es así. Se sabe que las ideas suicidas o esa ideación suicida está relacionada con el poder quitarse de encima el sufrimiento. Eso es lo que se busca. No es que la persona quiera quitarse la vida, dejar de existir, ni siquiera piensa en el dolor que le va a causar a la familia, muchas veces, ni a los hijos, ni a la mamá, ni a los hermanos, ni a su pareja. Es un tema muy complicado, porque la persona lo que quiere es dejar de sufrir. Eso creo que responde la pregunta que nos hace, ¿verdad? Esta persona. Yo espero que si en algún momento están pasando por una situación como esta, por favor busquen ayuda. El Colegio de Psicólogos tiene un canal abierto para poder hablar de este tema con toda la confianza del mundo y hay muchos colegas, muchos profesionales del área de la psicología que les pueden ayudar. Y por favor, no lo callen, conversen, coméntenlo. Ahora, otra cosa, también, si a ustedes, alguna persona les comenta que tienen esta ideación, por favor, no lo dejen solo. Busquen cómo ayudarle, escucharle y además recomendarle que se comunique de inmediato con el Colegio de Psicólogos que les va a ayudar, que hay una línea, pueden llamar al 911 y automáticamente ahí les van a indicar cómo proceder. Pero necesitamos acompañar a todas esas personas que podrían estar también teniendo este tipo de ideación. Gracias por el comentario, realmente es importante. Muy bien, entonces, ¿cómo se desarrolla el síndrome de un detonante cualquiera a una enfermedad? Y el detonante puede ser la pandemia, puede ser el exceso de, no sé, largas jornadas de trabajo, que eso está estudiado, ¿verdad? Es una de las causas del desarrollo del síndrome, largas jornadas de trabajo. De hecho, hay un estudio, hace poquito me invitó el periódico La Nación a hacer un análisis de unas investigaciones que hizo, no es un estudio, son varias, que hizo la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud relacionado con el motivo por el cual la gente fallece de problemas cardíacos. Y resulta porque está relacionado con problemas de estrés, pero específicamente de estrés laboral y por causa de largas jornadas laborales. Esa publicación está en el periódico La Nación, ahí lo pueden encontrar y si no, pues ahí buscamos el enlace de los que quieran leerlo, pero es algo súper interesante. Bueno, hay que bajar las largas jornadas laborales. Eso lo vamos a ver la otra semana, pero eso está. Es un evento estresor, un detonante, para cada uno diferente. Esos eventos estresores van a desarrollar, como punto 2, las reacciones a nivel orgánico, que podrían ser físicas, que podrían ser del comportamiento o podrían ser emocionales, esas 3 áreas. Y hay reacciones y por lo tanto se desarrollan los síntomas. Y esos síntomas, si van en incremento, desarrollan el síndrome de desgaste ocupacional, profesional o burnout. Y a la vez, este mismo síndrome puede desarrollar otras enfermedades y generar el deterioro en la calidad de vida de la persona. Ahora bien, después vienen líneas que no son continuas. Eso es porque puede haber otro evento estresor que detone y no salimos del ciclo. Entonces hay que hacer cambios radicales que lo vamos a ver en la próxima sesión, para poder salir y romper por completo ese ciclo. Así como lo hizo ese muchacho que les contaba ahorita y otros más que gracias infinitas a Dios hemos logrado acompañar en los procesos. De verdad se puede salir, pero hay que romper el ciclo. Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, de acuerdo con la OMS, después de haberlo declarado enfermedad, cuáles son los componentes significativos del burnout? Son 3 fundamentales. Ese estado de agotamiento emocional, que bien ahora decía doña Silvia al principio, es exactamente eso, ¿verdad? Es estar cansado a nivel emocional, sentimientos de estar
sobrepasados emocionalmente, exhaustos con temas de trabajo y no querer saber ya más temas de trabajo. El 2 es esa actitud cínica que les decía yo que es peligrosa o distante frente al trabajo porque tiene que ver con una deshumanización de la relación con las personas. Y eso también pues nos viene a generar problemas, incluso a veces mayores, porque todos trabajamos con gente, ¿verdad? Aunque sean asistentes, compañeros, jefes, siempre vamos a tener gente al lado. Y la tercera, es la sensación de ineficacia. Es esa insatisfacción, especialmente la baja en la motivación. Una persona que no tiene motivación para levantarse e ir a trabajar, obviamente que se va a sentir mal, que se ve cabizbajo, que se ve, no sé, que también podría presentarse otra serie de síntomas que ahorita vamos a ver por ese tema de esa sensación de ineficacia, que además, ¿por qué estudié esto? ¿Y por qué veterinaria? O sea, yo ¿por qué no estudié otra cosa? Qué pereza seguir viendo esto siempre y ya no querer atender gente, cuando hasta hace poquito le generaba pasión y decía, claro, esta es mi vocación. Bueno, ahí es donde está la diferencia. Entonces, aparecen síntomas que son físicos, emocionales, actitudinales, que podrían estar, digamos, en fase amarilla, que todavía los podemos manejar, o en factores a nivel crítico, que vamos a ver. Los primeritos son los del área física o psicosomática. Y aquí, bueno, sencillito, algún dolor de cabeza, migraña, aumento o disminución del apetito, podría ser la tensión muscular o los dolores musculares, los problemas del sueño, problemas estomacales, las palpitaciones o algún dolor ahí a nivel precordial, a nivel del corazón, las náuseas, el estreñimiento o diarrea, alergias, infecciones, inapetencia sexual, la pérdida o aumento de peso, problemas de hipertensión, fatiga, cansancio físico, las alteraciones de la memoria y consumir medicamentos. Son los primeritos a nivel físico, que generalmente son los primeros que se presentan. Luego vamos a los emocionales. Esto es un inventario que forma parte de un instrumento que al principio cuando me presentaron decían que sí, yo soy quien cree el instrumento que se utiliza para medir los síntomas. Usamos dos instrumentos. Por un lado, el instrumento para medir que las personas tienen o no tienen el burnout, y por otro lado, el instrumento para medir a dónde está enfermando, en cuál de estas áreas. La segunda área es la emocional, que son los cambios en el estado de ánimo, la apatía, los sentimientos de soledad, la ansiedad, la frustración, baja autoestima. Cualquiera podemos ver cómo es una persona con baja autoestima, ¿verdad? Sentimientos de soledad, la ansiedad, la frustración o la baja la tolerancia, la culpabilidad y culparse, sentir culpa es muy peligroso, por cierto, en el desarrollo del síndrome del burnout, porque hay burnout con culpa y sin culpa. Todavía cuando desarrollamos burnout sin culpa es más fácil de manejarlo, pero cuando tenemos culpa los niveles son muy altos y puede ser todavía, o sea, se golpea tanto la parte emocional que hay que trabajarlo desde la psicología sí o sí. Agotamiento emocional, negativismo, aburrimiento, baja realización personal, hostilidad, desconfianza, desmotivación, pérdida de entusiasmo, bueno, todo eso. Luego aparecen los síntomas a nivel del comportamiento, que también le llamamos actitudinal. Aquí puede ser que aumente el consumo de sustancias, y cuando hablamos de sustancias es todo, puede ser el fumado, puede ser el alcohol, podría ser algunos que no sean, que son ilícitos también. Que por cierto, hay investigaciones relacionadas con el aumento de consumo de sustancias y especialmente del fumado, y de consumo de marihuana también en estos tiempos de pandemia, que eso es otra cosa, ¿verdad? El COVID ha traído muchas cosas. Bueno, pues también ha desarrollado mayor consumo de sustancias porque la gente está en la casa y tiene mayor libertad de poder hacer lo que desee con su tiempo, si se lo permite, y bueno, pues eso ha aumentado también. Hay menos gente trabajando en lugar de trabajo y más gente teletrabajando y eso lo ha aumentado.
Actitudinal, también problemas familiares. Hay muchos divorcios también que se han presentado. Ausentismo, accidentes laborales, que eso es algo que hay que procurar, ¿verdad? Tenerlos, manejarlos para que manejar la tensión que nos viene a dar un comportamiento donde los accidentes laborales podrían estar presentes y ser de altísimo riesgo. Bajo rendimiento, deterioro en la toma de decisiones, inestabilidad laboral, cinismo, desinterés, aislamiento, pesimismo, enojo, impuntualidad, indiferencia, pérdida de control de impulsos, que hemos visto muchos ejemplos relacionados con la pérdida de control de impulsos, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien le pitó en carretera y entonces se baja a pelear. Eso es solamente uno. O tener una discusión y tirar lo primero que tengo en la mano o lo que me encuentro. Eso es una pérdida de control de impulsos también. Muy bien. Y tenemos como factores críticos estos que hay que mantener en raya. Perdón la expresión, pero es que tiene que ser así. Cuando pasamos de los factores anteriores a los factores críticos es porque de los mismos anteriores podríamos tener estos que están ya en una elevada potencia. Son los que requieren intervención. Cuando la persona quiere cambiar de trabajo, cuando es recurrente sus visitas a centros de salud, cuando tiene pensamientos o ideas suicidas, que ya dijimos al respecto, cuando tiene un deterioro en la calidad en general, tanto como se ve como en lo que hace, están depresivos, tienen sentimientos de culpa, dicen tener estrés laboral crónico, fijo, ya va por ahí el tema del síndrome del burnout, temas de separación o divorcio, uno de los problemas familiares que veíamos anteriormente, el sentirse una persona fracasada, tener problemas económicos, producto de temas de estrés laboral, ¿verdad? No por otras circunstancias. Fobias o miedos frecuentes, enfermedades crónicas que se han desarrollado producto del aumento en los eventos estresores o de cómo ha aumentado el estrés por un evento en particular. Problemas legales, podría ser hasta incluso encarcelamiento, deudas, abusos en general. Violencia intrafamiliar, que también viene a generar problema, o la calidad de vida definitivamente que se va a afectar. Bueno, pues todos esos hay que mantenerlos en la medida de lo posible, que no lleguen a desarrollarse, porque si no, el estrés va a aumentar y por lo tanto el burnout. Ok, tenemos un nuevo reto de la salud mental en profesionales de salud y asistencia sanitaria general. No solamente el síndrome del burnout, y aquí debo decirles que el síndrome del burnout apareció, o sea, se empezó a hablar de estrés laboral en 1926. Estamos hablando de casi 100 años. En 1976 dijeron, no, pero esto es burnout. ¿Quién lo dijo? Christina Maslach, una señora que todavía está trabajando. Muy mayor, pero todavía trabaja, una norteamericana. Las dos personas en el mundo que más han estudiado esto se llaman Christina Maslach en Estados Unidos y el doctor Pedro Gilmonte de la Universidad de Valencia, con quien yo tengo el gran honor de trabajar. Bueno, entonces eso significa que 44 años después, 43 años después de que había aparecido el burnout, dicen, señores, esto es una enfermedad, dijo la Organización Mundial de la Salud. Esto es una enfermedad. Ok, entonces ya le dio un espacio en el libro de patologías, en el libro internacional de enfermedades, que va a aparecer próximamente. En enero del próximo año se publica y ahí va a aparecer. Pasaron entonces hace 45 años de eso. Y hasta ahorita es que vamos a decir, ok, hay que normar esto y tenemos que hacer diferentes leyes, diferentes políticas a nivel organizacional y que la gente se entere que esto es algo grave, que es una enfermedad que puede matar. Es una enfermedad que hay que mantener, que hay que gestionar correctamente el detonante o lo que nos genera el estrés para que realmente se pueda mantener sin
que se llegue al desarrollo del síndrome del burnout. Pero resulta que en 1995, eso hasta ahí, burnout, en 1995, o sea, apenas hace 26 años, se descubrió esto de lo cual vamos a hablar ahora. Otra patología de salud mental que se llama fatiga por compasión. Y cualquiera diría, ¿pero qué es eso? ¿Por qué? Porque es demasiado joven. Si hasta ahora estamos desarrollando temas serios en relación con burnout, imagínense el tiempo que tendrá que pasar para que la OMS diga, sí, esto es una enfermedad, pongámosle nombre. Por ahora se llama fatiga por compasión e incluso ya hay algunas investigaciones que lo nombran como síndrome también. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, aquí tenemos fatiga por compasión o desgaste por empatía. Así se llama. Desgaste por empatía. Y yo me pregunto, ¿cuántos años hace que yo vengo diciendo en las universidades y en las empresas, con los alumnos, con los colaboradores, en todo, con lo que he escrito, con lo que he estudiado, etcétera, y decir, es muy importante desarrollar empatía? Es muy importante desarrollar empatía. Tenemos que ser empáticos. O sea, tenemos que tener la posibilidad de ponernos en el lugar del otro y entender lo que la persona siente. Y además, entender lo que la persona piensa. Y yo digo que los creadores de la inteligencia emocional deben estar haciendo un gran trabajo relacionado con esto y decir, pero entonces, si tenemos exceso de empatía, se nos puede desarrollar una enfermedad. Es que eso es precisamente. La fatiga por compasión es un exceso de empatía. Es un exceso. Todo en exceso es malo, decían, ¿verdad? Uno se come un postre que es delicioso y en exceso no sirve, ¿verdad? Nos va a enfermar. Y es rico, lo disfrutamos, pero es malo. Si mucho tiempo estamos, no sé, tal vez nos encanta ir a la playa, pero el sol está terrible, calientísimo, y además de eso, nos quedamos tal vez más de la cuenta, a lo mejor ya tanto no vamos a estar a gusto, a lo mejor. O sea, todo el exceso es malo. Así que ser empático en exceso genera la fatiga por compasión. Vamos a ver cómo. Fatiga por compasión. Bueno, ¿qué es y cómo se desarrolla? Es un estado en el que la persona se siente desgastada por ayudar a otros. Y eso le impide prestar esa ayuda de forma eficiente. Cansados por ayudar a otros. Se presenta, aquí es donde viene entonces la diferencia, cuando se desborda la capacidad emocional del profesional o de la persona del área sanitaria, porque esto está estudiado solamente por temas del área sanitaria. Eso es importante tomarlo en cuenta. Para hacer frente al compromiso empático con el sufrimiento del paciente y su familia. Entonces es demasiada empatía con el sufrimiento, con el dolor, con las pérdidas, con esas emociones tan fuertes que nos genera el estar en constante contacto con lo que duele. Es eso, precisamente. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces esta enfermedad. Cuando la satisfacción por la compasión se fragmenta. Al principio, la vocación nos dice que es lindísimo atender, que nos encanta atender, sea que atender pacientes, sea que sean los pacientitos o pacientotes que ustedes atienden, que todos amamos, porque ustedes los aman y yo también, o puede ser atender personas. Y es que ustedes además también tienen que atender al dueño, al amo, a la persona que se encarga del cuidado de esos animales, ¿verdad? Así que es porque la satisfacción que nos genera la vocación o la pasión por hacerlo se fragmenta y se pierde la capacidad resiliente, que es esa capacidad de sobreponernos a las situaciones difíciles o a la adversidad.
entonces aparece lo que se llama la desesperanza y la frustración. Así que por eso puse ese corazoncito, porque tiene un espacio ahí que le hace falta. Hace falta un espacio. Eso es lo que pasa con ese corazón. Entonces, el tema de la vocación y el tema de la pasión van quedando de lado porque se fragmentó la satisfacción. Ya no me gusta, ya no me siento a gusto con lo que estoy haciendo. Ya no lo disfruto. Es que eso es. Ahora, estamos hablando de que esto es un proceso progresivo y además acumulativo, ¿verdad? Entonces, el pasar de esa satisfacción que hablábamos a ese proceso de insatisfacción, de desesperanza y de frustración, lo que tiene es que es un proceso que es progresivo y acumulativo y depende del constante contacto con esas enfermedades, con el dolor, con las enfermedades, con el dolor y con las pérdidas. Y todos hemos pasado por eso. Ahora, vieran que leyendo varias investigaciones que se han relacionado, que se han hecho, perdón, en relación con este tema, y específicamente en médicos veterinarios, hay un factor determinante que no tenemos los que atendemos gente todavía, por lo menos en este país, que es la eutanasia. Ustedes sí tienen que dar esa noticia y tienen que proceder. Y eso es sumamente doloroso. Y cuando es acumulativo, 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 por supuesto que va generando ese desgaste. Por ahí viene en gran medida. Bueno, las principales características de la fatiga por compasión son esa reexperimentación, en primer lugar, que es revivir y recordar con una gran carga emocional esos actos repetitivos, esas situaciones incómodas. Como dos, la evitación y el embotamiento mental o psíquico. Son las actitudes de distanciamiento, tanto a nivel físico como afectivo, con las personas o de las personas con los pacientes. Y en tercer lugar es la hiperactivación, que es el estado de tensión, de alerta y cómo se reactivan todos esos elementos que incluso vimos ahora relacionados con las sustancias químicas que también van a ayudar de una forma, digamos que negativa, en el desarrollo de los síntomas, porque por supuesto también bajan los neurotransmisores que necesitamos y sube el cortisol producto de las tensiones. Así que por eso es muy, muy, muy similar. Ok, hay varios tipos. De hecho, son estos, digamos, estos cuatro tipos de síntomas de esta fatiga por compasión. Primero los cognitivos, así como ya vimos los del síndrome del burnout, ahorita vamos a ver entonces los de la fatiga por compasión, que son los cognitivos o los mentales o los que tienen que ver con la parte del pensamiento, los emocionales, que generalmente son los que más golpean, los físicos, que son los que nos llevan a enfermar y a que la enfermedad se vea, ¿verdad? Y que podamos decir, sí, ya se me desarrolló hipertensión o ahora tengo migrañas permanentemente y las cefaleas, etcétera. Bueno, a nivel laboral también, que son en este caso las comportamentales que vimos anteriormente, pero aquí se le llaman síntomas laborales o síntomas asociados al trabajo. Cualquiera de esos dos términos son los que se utilizan desde la teoría. Los síntomas cognitivos son estos: dificultades en atención y en la memoria, vean qué parecidos, revivir el trauma, o sea, pensamientos recurrentes, sacudida de creencias y decir, bueno, pero es que a mí me golpea también, o sea, en mi casa no matábamos ni una cucaracha y ahora resulta que le tengo que inyectar a ese perrito tan precioso, tan divino, que además he atendido toda su vida, le tengo que inyectar una inyección letal, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, eso sacude también las creencias. La percepción de la vulnerabilidad, y decir, cómo yo veo, cómo percibo cuán vulnerable soy en ciertas áreas. La desconfianza,
la disminución de actividades de ocio placenteras, divertidas y poder hacer más cosas, el cual vamos a ver en la próxima sesión. El aislamiento de la familia y de las amistades es otro de los síntomas a nivel cognitivo de esta patología. Ahora vamos a ver específicamente las que tienen que ver con las emociones, las emocionales. Las otras eran a nivel cognitivo. Estas son emocionales. Experiencia de intenso miedo, tristeza e ira. Ahí ya van varias. Que puede producir cierta vulnerabilidad, número 1. Luego, la desesperanza, igual que la anterior. El sentir que no puedo más, ¿verdad? Y desesperarse, ¿por qué estoy haciendo esto? Y la pérdida de la alegría y de la felicidad. Por supuesto, baja la serotonina, bajan los neurotransmisores que necesitamos para estar bien, para sentirnos alegres, vivaces, y por eso se presenta esa pérdida de alegría y de felicidad. Y después tenemos los síntomas que están asociados a la parte emocional. No, estos no son emocionales, estas son, ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí hay, esos son los emocionales, estos son los cognitivos y estos vamos a los físicos. Ahí me disculpan que hay un error, pero bueno, son los físicos. Las reacciones propias de la hiperactividad de la rama simpática del sistema nervioso autónomo, como las palpitaciones, las molestias gastrointestinales, el estreñimiento, los dolores de cabeza, muy, muy presentes en esta sintomatología. Dolores difusos debido a la tensión muscular, el cansancio, la sensación de estar cansado y de que es un cansancio, por ejemplo, tener un sueño no reparador y estar permanentemente cansado. Y en el caso de las mujeres, también que se agudeza, la agudización de las molestias menstruales, ¿verdad? Eso también es uno de los factores. Y los que están asociados específicamente a las tareas, a la parte laboral, a la parte del trabajo, son estos. La percepción de la escasa capacidad profesional y decir, pero no puedo con esto, no puedo. Incluso se ha demostrado, estaba leyendo un tema de investigaciones y se ha demostrado que hay personas que se paralizan ante, por ejemplo, tener que hacer una cirugía, cosa que había hecho con mucha regularidad. Tener que hacer una cirugía se convierte en un bloqueo y no lo puede lograr. La tendencia a dirigir la intervención hacia las áreas no relacionadas con el sufrimiento y es evitarlo y decir, no, yo no puedo con eso. No puedo atender más o no quiero ciertos casos. Aislamiento del resto del equipo, sensación de incomprensión y el ausentismo, ¿verdad? Y por eso también pueden aparecer incapacidades cuando se puede. Y si no, pues simplemente el aislamiento. Bueno, pues importante, el burnout y la fatiga por compensación, por compasión, está mal ahí, tienen similitudes, ¿verdad? Ambas patologías son sumamente similares, como lo vimos, por ejemplo, con los síntomas, son sumamente parecidos, con la forma en la cual evoluciona, ¿verdad? Como empezamos con síntomas tal vez a nivel más simple y se va aumentando, y también con las consecuencias que traen. Ahora, son enfermedades diferentes y hay que verlas como enfermedades diferentes y por eso es sumamente importante el diagnóstico y saber qué es lo que estamos pasando. Pero les voy a decir algo importante. ¿Por qué el diagnóstico es importante? El diagnóstico es importante porque tenemos un punto de partida. Desde el punto de vista profesional, ustedes sé que me entienden esto. Es muy importante tener un diagnóstico claro para poder tomar decisiones relacionadas con eso tan específico. Pero la próxima semana, la próxima vez que vamos a ver cómo tratarlo, esa es la buena noticia. Para ambos casos, también la forma en la cual lo vamos a tratar es muy similar y eso nos va a ayudar montones. Creo que tenemos algún comentario o no. No, ahí nada más nos hacían alusión cuando mencionaste la parte de la exposición a los procedimientos de eutanasia,
que sí, que era son procesos bastante dolorosos, ¿verdad? El compartir y el empatizar con tener que comunicar ese tipo de noticias y pues tener el empatizar con el sufrimiento de los propietarios también. Claro, sí, y además de eso, que esto es además repetitivo, ¿verdad? Es una constante, no es algo que se hace de manera aislada. Correcto. Sí, Yo entiendo. creo, licenciada, perdón, yo creo que también hay otro tema que toca mucho a los profesionales en salud y que usted en algún momento lo mencionó y es el sentimiento de culpa, ¿verdad? Yo creo que todos los profesionales en salud tienen un enorme llamado vocacional que nos juega esa mala pasada, ¿verdad? En la parte de cómo gestionamos la culpa y bueno, y otros temas que todos los colegas en la encuesta que hicimos sobre las áreas que consideraban de necesidad, que es también la falta de herramientas para los límites, ¿verdad? O la dificultad que se tiene también para poner límites y lidiar un poco con esa culpabilidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, me está dando una idea en relación con lo que podemos sumarle a lo que ya tengo preparado que veremos posteriormente. Muchas gracias. Muy bien. Creo que Carla tiene levantada la mano. No sé si le damos la palabra. Si se puede, doña Silvia. Claro, sí. Es que yo no veo las manitas, no me salen las de todos. Pero de repente vi que Sí. Carla la tenía levantada, así que. Ok, perfecto, doctora Carla. Y hay otro par de, si gusta la doctora que haga la intervención y ahorita le comparto otros comentarios que tenemos. Muy bien. Bueno, buenas noches. Bueno, Buenas ahora noches. que comentabas eso de la parte de la culpa, eso es muy importante porque al final, no sé si es un sentimiento compartido o algo así y que sufre uno como en esta parte de la profesión, pero una vez dentro de todo eso, ¿verdad? Yo tal vez no logré tener como ese nivel tan avanzado ¿cómo se llama? De sufrir tanto por la compasión, pero sí a través de ciertos, digamos, de unas capacitaciones y unas charlas que daba una doctora, ella explicaba que, bueno, número uno, que no podemos salvar a todos. Y eso es una de las principales cosas donde uno entra en razón y dice, bueno, sí, hay casos de casos, hay casos súper complejos, hay casos más simples, y no todos se van a salvar. Entonces, y para trabajar con esa misma parte de la culpabilidad es de una vez uno como tal vez como dice uno ahí terapiando, ¿verdad? Que no todos se van a salvar, pero sí tomar como el concepto o como la parte de darle lo mejor al paciente y al cliente, dueño de ese paciente, en la situación que sea. Entonces, pensar que al final de cuentas, pues se salvara o no se salvara, o fuese el caso que fuese, se hace lo mejor que se considera o se puede hacer para en ese caso. Entonces eso también ayuda un poco a sopesar tal vez como esa culpabilidad de ser un superhéroe, ¿verdad? Y que tiene que ver cómo ahí con la visión de rayos X y que trae en los anteojos, ¿verdad? Va a poder diagnosticar algo y no, o sea, simplemente es no, y así también como la parte que hay clientes de clientes y pacientes de pacientes y pacientes que nos roban, no sé, un amor tan incondicional que pase lo que pase y si fallecen o algo, uno carga con esa culpa durante mucho tiempo. O sea, yo recuerdo incluso la primera vez que a mí se me murió una perrita por una situación en una cesárea. Se salvaron todos los perritos menos la mamá. Y yo, en lugar de pensar que salvé 13 perritos, pensé que se me murió la mamá. Y entonces cargué con eso durante años hasta que yo caí en razón y yo dije, o sea, salvaste 13 perritos y entre todo, o sea, pues pasaron las cosas y la mamá falleció, pero entonces es como no el punto negro en la hoja blanca, ¿verdad? Y sí, eso pues es identificable, pero sí esa parte que ella decía, o sea, es como dar lo mejor con la limitación que se tenga, pero no pensar que al final hay que salvarlo. O sea, pues es un objetivo,
pero si no se puede, tampoco sentirse mal por eso. Muy de acuerdo. Carla, yo le agradezco su comentario y realmente tomo nota porque hay cosas importantes que ver relacionado con la culpa que vamos a aumentar, que vamos a agregarlo a la actividad próxima. Pero efectivamente, el tema del estrés, de lo que nos genera estrés, por ejemplo, ese es un evento significativo, especialmente con el ejemplo que nos cuenta de la muerte de la perrita, mamá. Es un evento significativo y depende de la persona que lo está viviendo, cómo convertir eso en algo que no es absolutamente propio y que logró que la perrita, que vinieran al mundo las otras 13 criaturas, ¿verdad? Entonces, cómo aferrarse de la parte buena, de las situaciones difíciles que nos pasan. Eso es resiliencia, que lo vamos a ver en la próxima sesión, pero de verdad se lo agradezco muchísimo. Licenciada, nos preguntan también, por ejemplo, cómo se pueden diferenciar los dos síndromes o si se pueden confundir, ¿verdad? Porque muchos o varios de los síntomas son muy parecidos. Sí, buenísima pregunta y la agradezco. La principal diferencia radica en la cantidad de síntomas. Digamos, hay un inventario de síntomas, de 60 síntomas, que son los que forman parte del burnout. El burnout es tal vez porque se ha estudiado mucho más, porque tiene muchos años y porque hemos estado trabajando muchísimo en investigación y demás, ya está muy categorizado. Entonces es muy fácil y además tenemos instrumentos para medirlo y demás. La instrumentalización para medir la fatiga por compasión es más limitada. Incluso, bueno, pues estamos generando ahí un instrumento a raíz de una invitación que me hicieron la gente de España que trabaja en esto, y próximamente se va a poder hacer sin ningún problema, pero tiene que ver específicamente con la cantidad de síntomas y la severidad de ellos, ¿verdad? El tema del síndrome del burnout no tiene mucha relación con la resiliencia, la verdad. No tenemos temas que tengan que ver con eutanasia, no tenemos. Y en el caso de la La fatiga por compasión. Pero específicamente en población veterinaria, ¿verdad? Que es nuestro enfoque de hoy, es muy común. Y lo vi en varias de las investigaciones que pude analizar, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia. Y después, bueno, y por supuesto que la forma en la cual se hace el análisis para verificar si es una o la otra. Pero por suerte, como les decía, lo que nos importa muchísimo es cómo lo vamos a prevenir, cómo generar herramientas para que esto no pase a más, ¿verdad? Y son sumamente similares. Vamos a poder hablar de eso con amplitud, pero son muy parecidas, entonces eso nos va a ayudar y todo tiene que ver con la forma en la cual estamos trabajando nuestra calidad de vida también. Podríamos pensar que, por ejemplo, el síndrome del burnout es un síndrome que está más generalizado en más ocupaciones o se ha estudiado más en diferentes aspectos y profesiones, y más bien, digamos, el síndrome de la fatiga por compasión está más vinculado a los profesionales sanitarios y a los médicos veterinarios, pero que no es excluyente de que pudiera alguno llegar eventualmente, empezar con una fatiga por compasión y eventualmente complicarse con un burnout, con todos los 60 y tantos síntomas del inventario. Doña Silvia, usted ya vio mi presentación hasta el final. Por lo que... No, lo prometo que no. Por ahí va la cosa. Se empieza, sí, ¿verdad? Es muy fácil. Primero, lo que usted acaba de decir es cierto. Es exclusivo del área sanitaria. Exclusivo. No podemos hablar de fatiga por compasión en áreas que no sean sanitarias. Eso en primer lugar. No sé si alguna vez en la vida
se irá a hacer algo específico y se va a determinar que también otras áreas están vinculadas, pero de momento es exclusivo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, va a depender entonces de la forma en la cual se evoluciona, porque sí, efectivamente, por ahí hay un micrófono abierto. Empezamos con fatiga por compasión y puede avanzar a convertirse en burnout. Efectivamente así es. Por eso le decía que ya se me adelantó, pero qué bueno, qué bueno. Avanzamos. Sí, nada más nos preguntaban, para que lo tenga ahí, licenciada, a mano, y no sé en qué momento desee tocarlo, nos preguntan que si se puede sumar todo esto con el síndrome del impostor cuando nos referimos a la inseguridad, y también tomar en cuenta la exposición que tenemos actualmente al bullying cibernético y a los cambios también que nos ha generado la pandemia, en especial a los que son papás o mamás, ¿verdad? En la parentalidad que les toca o les ha tocado, nos ha tocado también intervenir de una forma más directa en la coeducación, sería casi que ahora, porque parte de la educación de los chicos y las chicas le ha tocado en casa a mucha gente, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tenga también a mano, que son cositas que nos han comentado los compañeros. Sí, bueno, son muchas cosas, pero bueno, vamos a ver. En resumen, el bullying cibernético tiene estrechísima relación con el desarrollo del síndrome del burnout. O sea, es algo que puede pasar de una forma muy rápida. Sí, claro. El desarrollo del síndrome del burnout es multifactorial. Puede desarrollarse por diferentes factores, no necesariamente por un tema solamente de atención de pacientes, de clientes, sino que es multifactorial. Entonces, ya se sabe que del bullying cibernético o moving a nivel empresarial, a nivel de trabajo, a pasarse al síndrome del burnout es un paso. Eso está sumamente estudiado y es algo que también tenemos que prevenir. El tema del síndrome del impostor, que también es llamado como síndrome del fraude, es más un trastorno psicológico, pero tiene que ver con el tema del éxito, ¿verdad? De sentirse exitoso y de cómo asimila el tema de los logros. Yo sinceramente no le encuentro relación, pero me lo dejan de tarea. No le encuentro relación y en ningún momento en todos estos años de estudio he tenido, digamos que hacer análisis al respecto. Pero podría ser por una sensación de fracaso, tal vez por ahí es que lo están, que lo está pensando, ¿verdad? O del sufrimiento, con problemas tal vez de baja autoestima, que tiene que ver también con esa enfermedad, o con un problema de pérdida de confianza, autoconfianza o confianza en los demás, en fin. Creo que es algo que podría estudiarse un poco más para poder darles una respuesta más cercana a la realidad e incluso consultarle a los expertos. Perfecto. Pero yo no he visto relación hasta el momento. Perfecto, gracias, licenciada. Con mucho gusto. Muy bien, bueno, vamos a avanzar. ¿Qué más tenemos por aquí? La fatiga por compasión dice, esto es una investigación, vean qué interesante. ¿Cuándo cuidar los animales puede llevarles a una depresión? Que por cierto ahora ya vimos algo de eso, ¿verdad? Bueno, esta es una publicación del 2019 de la BBC News y dice que en ese momento, una investigación del 2019 en Chicago, hecha por la APA, la Asociación Americana de Psicología, concluyó que los trabajadores veterinarios tienen el riesgo especialmente pronunciado de sufrir depresión, ansiedad e incluso de cometer suicidios. Y menciona específicamente este estudio que están predispuestos a contraer el síndrome del burnout y también la llamada fatiga por compasión.
un sentimiento de indiferencia hacia el sufrimiento causado por el exceso de exposición del mismo. Aquí vamos a ver algunas otras investigaciones que se han hecho muy serias relacionadas con esto. Ahora, esta otra investigación hecha en Minnesota por esta otra universidad nos dice, bueno, primero es un estudio relacionado específicamente con veterinarios y activistas de animales que se involucran en el bienestar de estos por un tema de vocación, se supone, ¿verdad? Entonces dice, las personas involucradas con el bienestar animal están expuestas al maltrato animal, la negligencia y la opresión de manera regular. Volvemos a lo que vimos ahora. Así como a la eutanasia rutinaria, que es común en estos entornos, dijo esta investigadora de apellido Fournier. Dice, el estudio sugiere que estar en constante contacto con el dolor provoca un gran sentimiento de culpa, es lo que estábamos hablando, que puede conducir a la depresión, a la ansiedad, al insomnio, así como a mayores probabilidades de conflictos a nivel familiar y laboral, y a la baja satisfacción laboral. Eso es un estudio. Aquí tenemos este otro una publicación súper interesante de la Federación Veterinaria Europea, que, bueno, publicó los estudios de la salud mental de los veterinarios realizado por la doctora Rosie Allister. No sé si alguno ha estudiado algo relacionado con esta doctora, pero es una veterinaria investigadora que tiene varias publicaciones para los más curiosos que puedan buscarla. Ella para su doctorado analizó la salud mental y el apoyo y la identidad en la transición. A lo largo de 13 años investigó la salud o ha investigado la salud mental y el bienestar de la profesión veterinaria. Y en este documento señala que el brote global del COVID-19 está teniendo un profundo impacto incluso en personas de la profesión veterinaria. También que el distanciamiento social plantea enormes desafíos para la profesión. Es complicado. El tema de la pandemia ha sido una de ajustes y desajustes que todos hemos tenido que hacer. Y como decía doña Silvia ahora, todos en casa, los niños, los hijos, adolescentes, pequeñitos, los de edades escolares y preescolares, todos en un mismo techo, las 24 horas. Eso ha generado un alto nivel de estrés y otras patologías asociadas. Incluso se habla, por ejemplo, como les decía, del exceso en el aumento en el consumo de sustancias, el aumento de la separación o divorcios, el desarrollo de algo que se le está dando nombre ahorita que se llama la epidemia de la soledad, que también es otro elemento en donde ya el aislamiento y el no querer socializar se ha convertido en una norma. Acordémonos de algo que siempre se nos ha dicho, que para tener nuevos hábitos hay que repetir 21 días y tenemos mucho más de 21 días de estar repitiendo que estamos todos en la casa juntos. Se supone que ya deberíamos estar habituados, pero eso ha generado también ciertos comportamientos que a mediano y largo plazo podrían generar también algunas otras patologías. Y esta, por ejemplo, la soledad, el de que ya no quiero compartir, que ya no me interesa. Entonces ya no me interesa compartir con la familia, ya no me interesa compartir con los amigos, ya no me interesa tener cercanía humana, ¿verdad? Porque la cercanía de las mascotas se ha aumentado también. Y yo creo que con esto también aumenta el trabajo de ustedes. Pero bueno, trae muchos problemas el tema de la pandemia por el COVID o la COVID-19. Este otro estudio súper interesante, que lo pueden buscar, se llama Estudio sobre el cansancio emocional y el síndrome del burnout en veterinarios. Participaron, bueno, no, están participando porque todavía está vigente, es un estudio muy grande a nivel mundial, habla hispana, inglesa y portuguesa,
este solamente los de habla hispana. Estos resultados lo está desarrollando la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas dos investigadoras que se llaman Nuria Tavares y Marin Navarro, que Nuria es veterinaria y Marin es psicóloga, están llevando a cabo este estudio. Y este corte nos dice que el cansancio emocional y la despersonalización, o sea, el que ya no quiero atender, que recuerden que se desarrolla el cinismo, ¿verdad? Suma un 45% como resultado. Eso es elevadísimo, ¿verdad? Y la realización personal un 33%, o sea, realmente todavía la gente, el 33% de la población estudiada se siente realizada con la carrera que eligió y lo que está haciendo. Mientras que un 45% está cansada emocionalmente, y eso trae consecuencias, ¿verdad? Trae los síntomas, y además ya le importa poco cómo trata a los demás, o sea, el tema de la despersonalización. Y por otro lado, a las respuestas a uno de los ítems que dice, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, el 66% respondió que una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días, un 66% se siente agotado por temas laborales. Y esto es bastante reciente, sus datos de ahorita. Causas más comunes, dice el estudio, de estrés en veterinarios y de personas que también atienden, que no necesariamente sean profesionales de medicina veterinaria, pero son los asistentes. Responsabilidad de tener que cuidar una vida o las vidas, los salarios bajos, el trato con clientes difíciles, que eso siempre nos pasa cuando atendemos gente, la decisión médica basada en presupuestos, la falta de definición de los puestos laborales, la mala conciliación familiar, el tema del balance, los conflictos intrapersonales, los errores médicos. Con el tiempo, todos estos factores pueden desencadenar burnout. Dentro de este proceso se distinguen varios estadios: el leve, el moderado, el grave y el extremo. Bueno, por ahí va el estudio, súper interesante. Probablemente con el tema de la pandemia los números se dispararán todavía mucho más, como hemos hablado, ¿verdad? Bueno, otros estudios, por ejemplo, esta publicación de la revista Forbes, en términos generales dice que el estrés laboral es tan dañino como fumar, y yo, la verdad que me perdonan los fumadores, pero de verdad se están haciendo un daño mayor. Es una publicación de la revista Forbes México, pero es una investigación realizada por la Universidad de Harvard y de Stanford. Principales hallazgos: no pasar el tiempo con la familia, la inseguridad laboral, la baja justicia organizacional, ¿verdad? De diferentes, a veces, problemas de los salarios o de los costos o de las ubicaciones de diferentes lugares y demás. A eso se le llama baja justicia organizacional. El mal ambiente de trabajo y, obviamente, la reina del problema, que son las largas jornadas laborales también, porque no hay tiempo para el descanso, el disfrute y hacer otras cosas. Esta publicación de la red LinkedIn, como quieran decirlo, que abarcó 15 países, dice que las políticas a nivel de la empresa es una de las causas principales, tiene el 63%, y también no tener las herramientas necesarias para trabajar, también con puntuación muy alta de un 62%. Según este informe, tratar de conseguir el equilibrio entre la vida privada y la profesional, así como la carga de trabajo a la que son sometidos, son las principales causas de estrés en ese 70% de los encuestados. Estamos hablando de más de 2,000 personas que participaron en este estudio. A mí me gustaría tener un estudio solo de los veterinarios de Costa Rica. Eso me parece que sería interesantísimo. La Organización Mundial de la Salud incluyó el burnout en la lista de enfermedades. Esta fue una publicación del 19. Dijo, bueno, sí, esto es una enfermedad y vamos a publicarla en el siguiente libro de enfermedades, que estará disponible a partir del 1 de enero del
2022. Y estas, digamos, son las características que trae esa nueva publicación cuando dice que es el resultado del estrés crónico en el trabajo, que no fue gestionado o manejado con éxito. Y las dimensiones que ya vimos anteriormente, donde están toda la lista de los síntomas, exactamente lo mismo. Ahora, el estrés laboral es el enemigo silencioso de la productividad, dijo uno de las publicaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo. El estrés laboral, el enemigo silencioso de la productividad. Bajamos el rendimiento. Y con base en eso, esta investigación de Oracle, en donde se participaron 12,000 personas de 11 países, dice que el 76% de las personas creen que su empleador debería hacer más para cuidar la salud mental. El 70% de las personas de todo el mundo dice que el 2020 fue el año más estresante de su vida. Fue el año en que nos dimos cuenta que todos podíamos ser contagiados, que tuvimos pérdidas en todo sentido, humanas, laborales, de sueños, de metas, mucho se postergó. Y al igual que la COVID-19, la crisis de la salud mental adquiere diferentes formas y tamaños de cada trabajo, generación, geografía. Pues mucho por hacer en este tema. Este mismo estudio dice que el coronavirus ha creado el tiempo más estresante en la historia. El 70% de esas personas evaluadas ha tenido más estrés y ansiedad en el trabajo en este tiempo. Y las nuevas presiones generadas se han superpuesto los factores de estrés cotidiano en el lugar de trabajo, incluida la presión para cumplir los estándares de desempeño, que ahí va un 42%, que es muy alto, el manejo de tareas un 41%, y el malabarismo con cargas de trabajo inmanejables un 41%. Por supuesto que todo esto se exacerba cuando estamos hablando de que además se suman las situaciones a nivel familiar, porque ninguno estamos exentos de la situación familiar que ha significado el confinamiento. Palabra que no es muy bonita, pero que es una realidad, que es estar en la casa y el distanciamiento social y el uso de mascarilla y guardar tantos protocolos. Bueno, los problemas de salud mental en el trabajo no desaparecen y no se pueden ignorar, lo dice este trabajo. El 76% de las personas cree que la empresa debería hacer algo para proteger la salud mental de todos los trabajadores. El 83% de la fuerza laboral mundial le gustaría que su empresa le brinde tecnología para respaldar su salud mental, o sea, atención psicológica, por ejemplo, a través de los medios o este tipo de capacitaciones. Y en esto yo tengo que detenerme un instante para felicitar a quienes han sido los gestores. Me imagino que viene por un tema de área de capacitación, área de junta directiva, no sé, ustedes me contarán. ¿Quiénes decidieron hacer esta jornada de salud mental en el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica? De verdad me siento profundamente agradecida por esta oportunidad y los felicito, porque ojalá otros colegios profesionales también pensaran primero en su personal y luego en la productividad. Si no trabajamos en las personas, ¿cómo vamos a aumentar la productividad? Por eso de verdad los felicito. El 84% de los trabajadores han enfrentado nuevos desafíos a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar. El 42% de las personas dijo que el estrés, la ansiedad o la depresión por causas laborales hacen de su productividad, que su productividad caiga en picada. Y eso entre comillas, porque así está tal cual en el estudio, que lo pueden buscar. La OMS dice que los trastornos por depresión y ansiedad presentes en el estrés laboral cuestan a la economía mundial $1 billón anual en pérdida de productividad. Estrés. El estrés famosísimo, que es el que puede llegar a desarrollar estas dos patologías que vimos hoy,
Reduce al menos el 25% de la productividad laboral en las empresas vinculadas al trabajo excesivo y sus cargas en el personal, dijo la Organización Mundial de la Salud este año en la publicación de ese estudio de los cuales ya le mencioné. Ahora, una persona con burnout requiere al menos 6 meses para recuperarse. No es que de la noche a la mañana o ya hicimos el diagnóstico, ya conversamos, ya se dio cuenta de qué es lo que tiene. Ok, sí, tiene el síndrome del burnout. Los síntomas que están relacionados con el burnout son estos, en su persona, porque esto es personal, acuérdense, es individual. No es suficiente. Darse cuenta es importante, como cualquier diagnóstico de cualquier patología. Pero lo que viene, que son los ajustes que hay que hacer, van a ser los responsables de que realmente la persona se pueda recuperar. Entonces, ¿qué hacer para prevenir el síndrome de desgaste ocupacional o burnout y la fatiga por compasión? Lo veremos posteriormente. Como dicen por ahí, síganos para más consejos. No, vamos a estar juntos después. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, lo que quieran, estoy a sus órdenes. Doña Silvia manda. Gracias, licenciada. Bueno, sí, creo que importante que sepan los colegas y que le den divulgación, compartan eso. Yo creo que ha sido valiosísimo, en especial por el tipo de población que somos. Yo creo que somos de los peores pacientes en cualquier cosa, porque todo lo preguntamos, todo queremos saberlo, todo lo queremos tratar de entender desde nuestra perspectiva como profesionales en salud. Entonces, creo que esta charla era fundamental para poder entender un poco, ponerle nombre también a todas esas sensaciones que muchos hemos tenido en algún momento y que de repente alguien dijo, me pasó esto, esto y esto y esto, y me dijeron que era esto, y empezaron a aparecer muchísimos colegas diciendo, ay, yo también sentía lo mismo, no sabía qué era, no sabía cómo se llama, y ahora todos sabemos qué es el burnout, qué es la fatiga por compasión. Creo que nos da un insumo importantísimo para estar alertas y estar vigilantes, ¿verdad? Para tomar acciones en los momentos tempranos. Y parte de esa iniciativa y esa lógica que ha sido tratar de llevar a los colegas no solo el conocimiento, sino también poder llevarle a los colegas información, es que se hicieron este grupo de charlas. Realmente esto va a ser un grupo de charlas, compañeros y compañeras. El día de hoy teníamos esta. Dentro de 2 semanas vamos a tener la importancia del autocuidado en los médicos veterinarios. Entonces ahí creo que vamos a explorar no solo lo necesario, lo importante que es, sino también qué herramientas, qué podemos implementar que nos mejoren la calidad de vida, ¿verdad? Después vamos a tener el 5 de octubre, otra que es cómo manejar la ansiedad, y el 19 de octubre vamos a tener otra que se llama Mindfulness para la vida y cómo ayudar a relajar la mente. Yo creo que a veces yo siempre hago la broma de que a veces tengo que callar a la loca de la casa, ¿verdad? Es como la voz que le habla y le habla a uno en la cabeza. Y a veces no es la loca de la casa, sino que parece que están en junta médica, son como 5 hablando al mismo tiempo. Y uno, es demasiado a veces el ruido que tenemos, el ruido mental, ¿verdad? Entonces, aprender a apaciguar, a buscar herramientas que nos permitan apaciguar la mente y los pensamientos, siempre nos van a traer bienestar, y son insumos que creo que pocas veces a nivel de formación académica se nos da, y que no puede existir un buen profesional ni un excelente profesional si no es un buen ser humano o un ser humano realizándose en la mayor capacidad de su potencial. Comentarle, licenciada, que nos comparten algunas opiniones, donde en algunos casos, por ejemplo, que existen algunos psiquiatras que no aceptan el síndrome del burnout, que dicen que para algunos de ellos ni siquiera lo consideran una enfermedad, pero que bueno, que
que espera que para el 2022 las cosas cambien y algunos psiquiatras, ¿verdad? No podemos generalizar. Me imagino que habrán algunos que son un poco más reacios a eso y otros que tal vez tendrán más apertura, pero que trabajen más de la mano las áreas de psiquiatría y psicología. También nos comentan que bueno, que sería muy interesante ciertamente hacer el estudio de médicos veterinarios en Costa Rica. Yo también lo comparto plenamente y creo que sería supremamente interesante, y lo más importante no solamente tener el dato, sino saber qué acciones podemos tomar al respecto, ¿verdad? También nos dicen que la salud mental es lo mejor y no nos debe de dar miedo ir al psicólogo, ¿verdad? Ni hablar del tema. Y también nos comentan que es importante buscar profesionales que sepan trabajar con casos así y que eso realmente hace una diferencia en todo el tratamiento, que no es fácil, pero que es el primer punto y uno de los más importantes es el buscar ayuda. Con respecto a cómo surge esta iniciativa, ciertamente, como le decía, una querida amiga y colega en determinado momento compartió en una red social donde vemos muchos veterinarios, es un foro de veterinarios, ella compartió un diagnóstico reciente que le habían hecho de burnout y explicó todo lo que ella sentía, y ahí fue increíble la cantidad de comentarios de colegas identificándose con la misma situación, y eso fue como un balde de agua fría, ¿verdad? Donde nos sentamos con el Departamento de Asuntos Académicos y dijimos, aquí está pasando algo y esto es un llamado a gritos de ayuda de parte del gremio. Y lo principal de esto, creo yo, y que me gustaría que sea el mensaje que también se lleven los colegas para replicarlos con todos los que no pudieron acompañarnos hoy, pero la charla va a quedar grabada, es que tenemos que hablar del tema. Lo que no le ponemos nombre es muy difícil ubicarlo, gestionarlo, manejarlo. Y no, ya no estamos en plena pandemia, no estamos para seguir pensando en estigmas, en vergüenza, en prejuicios, cuando toca hablar sobre la salud mental. Esta semana, si no me equivoco, el 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, si no me equivoco. Y los médicos veterinarios, las mujeres médicos veterinarios tienen 4 veces más probabilidades de cometer suicidio que cualquier otra persona a nivel mundial, los varones 3 veces más. Y no pueden ser temas que como gremio y como institución desde el colegio no nos interesemos y no demos también un ejemplo a seguir para que ojalá otros colegios profesionales valoren a su colegiado, valoren el bienestar, porque vuelvo y repito, no podemos tener una excelencia profesional y no podemos tener profesionales de alto nivel, de gran calidad, si no son seres humanos que están en su mejor forma posible en la que puedan estar y encontrando una enorme satisfacción en lo que hacen y honrando un propósito que puedan sentir que es más allá, ¿verdad? Que les permite aferrarse a ser resilientes y a seguir. Entonces, lleven, compañeros y compañeras, lleven este mensaje para los demás colegas. Somos casi 2.500 colegas, alrededor de 1.900 activos, y hoy estamos acá 50. Entonces, imagínense cuánta gente podría beneficiarse de toda esta información. La charla va a quedar grabada. No sé, María Pía, si va a después estar subida en el canal de YouTube nuestro o en la página web, eso no lo sé, pero coméntenles, sepan que son varias charlas, las vamos a estar haciendo como casi que de semana de por medio, y ojalá que nos puedan acompañar. Eventualmente existe la posibilidad de que se pueda gestionar algún taller grupal, ¿verdad? Que eso sería a futuro los que tengan interés, porque eso requerirá pues probablemente ciertas
un par de sesiones, ¿verdad? O sea, implica en algunos casos una continuidad del proceso. Puede ser que tenga que ser costeado por cada colegiado, pero existe esa posibilidad también de que se ayude a gestionar, si se ocupa algún grupo, esas otras formas cuando hayamos completado el set de charlas, ¿verdad? Aquí lo principal era poner el tema sobre la mesa, empezar a informarnos, perder la vergüenza, perder esa inhibición y saber que así como hablamos de un montón de enfermedades de nuestros pacientes y así como nos actualizamos en un montón de cosas de nuestros pacientes y de nuestro campo profesional, tenemos que empezar a también educarnos y formarnos en estos otros campos, ¿verdad? Que al final van de la mano con nuestro bienestar. María Pía, no sé si quieres hacer alguna otra intervención, si hay alguien de los asistentes que quiera externar algo, porque ya estaríamos dando casi por finalizado esta reunión. Hola, sí, bueno, aquí en el chat puse las fechas de las siguientes charlas para que las tengan presentes. Igual van a salir en el boletín y lo vamos a compartir por Facebook. Para que nos sigan acompañando, pueden inscribirse, igual les volvemos a pasar los enlaces. Las 4 charlas, bueno, son gratuitas. Probablemente vengan un par más de charlas que estamos organizando. La charla de hoy ya queda grabada y mañana mismo la subo en el canal de YouTube del colegio. La pueden volver a ver, la pueden compartir. Y también la subimos en la videoteca que está en la página web del colegio. Con respecto al taller, la idea del taller es grupo pequeño, entre 10 y máximo 15 colegas que puedan trabajar, ¿verdad? Es algo práctico, igual va a ser virtual, en acompañamiento de una psicóloga y serán 3 sesiones de 2 horas para poder manejar todas estas emociones, ¿verdad? Y poder trabajarlo de forma positiva. De hecho, que si les va interesando la idea, nos lo pueden comunicar y podemos empezar a hacer los grupitos. Va a tener un costo simbólico de 20,000 colones. Entonces son 3 sesiones de 2 horas cada una. Entonces también eso va a salir en boletín y en Facebook para anunciarlo mejor, pero hoy les podríamos dar como el adelanto. Muchísimas gracias a la doctora Eugenia entonces por la charla de que fue muy clara, a mí me gustó muchísimo. La vemos entonces en 15 días para la segunda parte. Muchísimas gracias a la doctora Coto también por la iniciativa y el impulso y la conexión con el Colegio de Psicólogos, y también a la doctora Laura Flores por estar presente hoy, quien también ha apoyado esta iniciativa por parte de la Junta Directiva. Entonces, que pasen muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Nos vemos el 21. Buenas noches, un abrazo a todos y a todas y a seguirse cuidando. Los que no se hayan puesto la segunda dosis de la vacuna, vayan a buscarla, por favor. Muchísimas gracias, doctora Gamboa, y nos vemos en 15 días. Encantada. Estén bien. Feliz noche. Un abrazo a todos.